Bueno, entonces vamos a empezar a leer. De alguna manera estos pasajes eh, creo que se pueden entender bien a partir de lo que ya vimos, que era lo esencial. Después al final igual vamos a hacer una recapitulación como para cerrar. En este primer pasaje entonces lo que tenemos es la idea esta del microcosmos, ¿no? Eh, Consta entre los sabios que en el ser humano se haya contenido todo lo creado. En efecto, intelige y razona como el ángel, y siente y gobierna un cuerpo como el animal. Por esto, en él se intelige todo lo creado. Esta fórmula, eh, en él se intelige todo lo creado, es muy típica de Eriúgena. El verbo inteligir, inteligir en algo, algo. Creo que para la gente, digamos, para los filólogos, la gente que estudia realmente latín debe ser un escándalo. O no, por ahí está bien construida. Pero sí es muy difícil de traducir porque queda muy raro. Porque uno lo que esperaría que diga en esta frase es, en él, o qué quiere decir se intelige todo lo creado. En él advertimos con el intelecto que está todo lo creado. Ese sería el significado de la frase. Y, y es interesante porque él podría haber dicho, o podría decir, en él está todo lo creado. Y quizás podemos sentir que de alguna manera sería lo mismo. Y sin embargo, no. Y en esto es como se ve ese rasgo de conciencia del sujeto cognoscente. O sea, en vez de decir en él, en el hombre está todo lo creado, en él entendemos que está todo lo creado. Este entendemos, o este inteligimos, o se intelige, eh, no quiere decir que no es que esté contemplada la posibilidad de que haya un error, de que el sujeto pueda equivocarse, ¿no? En un sentido como más moderno o postmoderno. El verbo inteligir, justamente porque está relacionado con el intelecto, tiene que ver con la verdad. Pero, de nuevo, primero viene la intelección, y esto es lo que uno saca de esta frase así como al pasar, y después viene lo que llamamos la realidad. Porque la realidad depende, en última instancia, de la intelección. Todo esto está detrás de esta frase que es una frase para él casi hecha, en el sentido que la usa no solo para el hombre, la usa en distintos contextos. En tal cosa inteligimos tal cosa. Bueno, de alguna manera entonces me gusta relacionarlo con lo último que vimos en la clase pasada, que es esta idea de que el intelecto construye la realidad, no en un sentido arbitrario, no en un sentido, de nuevo, moderno, posmoderno, o sea, bueno, no sé si esta gente piensa que es arbitrario, pero digo, no es que construye la realidad en el sentido que no sé, un psicólogo le podría decir a uno, bueno, vos estás proyectando tal cosa, pero en realidad las cosas no son así, no, no en ese sentido. Pero sí hay una conciencia de que, muy clara, y esta es parte como de su filosofía, esto es parte de su filosofía, de que el intellectus crea. Puesto que la totalidad de lo creado se divide en 5 partes.
corpóreo, vital, sensitivo, racional, intelectual. ¿No? La piedra, la planta, el animal. Y acá es interesante porque uno diría el hombre y solo el ángel. Pero antes dijo que el ángel también razona. Y de algún modo todo ello está contenido en el ser humano. Verdaderamente el cuerpo es el extremo de la naturaleza misma. Es el extremo porque en la jerarquía ontológica de la realidad es el último escalón. Luego, la vida que gobierna el cuerpo vegetal, a la cual la precede el sentido. Fíjense que, ¿por qué la precede el sentido? Viene antes del sentido. Este es el orden inverso de la idea de la evolución, si queremos. No es que primero está la piedra y de pronto, no sé cómo, aparece la conciencia. Y hay que explicar eso. No, y esto es como bien platónico en realidad. Primero está el pensamiento y después está la piedra. Entonces, por eso, a la vida vegetal la precede la vida sensitiva. Es una vida más rica. Es la vida más rica, la vida más interesante desde el punto de vista del contenido, viene antes, no después. Luego, la razón, que ejerce su dominio en las partes de la naturaleza inferiores a ella. Y finalmente el espíritu obtiene el lugar supremo entre todos estos, ¿no? Este espíritu sería el animus, que es un sinónimo de intelectus. Y por esto, la naturaleza humana toda, en cuanto tiene algo en común con los animales, es merecidamente animal. O sea, podemos decir que merecidamente, en ese punto, es animal. Tiene características en común con ellos porque es cuerpo, es vida que lo rige y es sentido y memoria que administra las imágenes de las cosas sensibles. Esto de alguna manera responde a esta inquietud del discípulo constante en las primeras páginas de este libro cuarto, en el sentido de por qué se dice en el texto de la Biblia que el hombre, el ser humano, fue creado en el género, dentro del género animal. Y por esto la naturaleza humana toda, en cuanto tiene algo en común con los animales, es merecidamente, o sea, con razón, animal, pero, salteo el paréntesis, en cuanto participa de la esencia divina y celeste, no es animal, sino que por la razón y por el intelecto y la memoria de las realidades, perdón, por la razón y por el intelecto y la memoria de las realidades eternas, participa de la esencia celeste. Es interesante acá como, fíjense, la memoria es, no sé si alguien escribió sobre eso, me parece que no, pero es un tema muy interesante en Eliúgena. ¿Qué papel juega la memoria? O sea, cómo, lo que él llama memoria, cómo articula estos dos planos, porque fíjense que es la única facultad que está en las dos listas, digamos, en la parte que corresponde a los animales y en esta parte que corresponde a lo que él llama la esencia divina y celeste, que serían los ángeles. Entonces, por la razón y por el sentido y la memoria de las realidades eternas, participa de la esencia celeste. En este punto, en consecuencia, se halla por completo privada de animalidad. O sea, es animal merecidamente, o sea, no es que es un capricho o un modo de hablar, hay una razón, y a la vez no es animal. Y esto por completo, se halla por completo privada de la animalidad en este sentido. No sé si tienen alguna pregunta de este pasaje, me parece que es bastante elocuente, pero por las dudas. Bueno, vamos con el siguiente entonces. Yo podría preguntar, Sí, ¿qué sentido habla de memoria? O sea, ¿qué es memoria específicamente? ¿Es recordar cosas? ¿Y o bueno, en qué sentido? sí. Porque nosotros tenemos, eh, sí, nosotros tenemos.
como en sentido muy amplio el término memoria. Entonces, sería bueno Mm. capaz de ver o en qué manera Él, lo entiende. memoria lo entiende como sinónimo de dianoia, en un sentido superior, en el sentido este que lo asemeja, digamos, a algo que no tienen los animales, ¿no? Pero es como si la memoria fuera una facultad doble. La otra palabra que él usa para memoria es sensus, sentido. Y esta palabra sentido tiene, igual que en castellano, para él, un doble sentido. Justamente, o sea, nosotros hablamos de los sentidos, pero decimos cuál es el sentido de tal oración. Y ahí no estamos hablando de tocar la oración, ¿no? O sea, entonces, o decimos que algo no tiene sentido. O sea, ahí claramente estamos usando un uso de esta palabra, o usamos esta palabra con un uso que no es el de los cinco sentidos. En Eriúgena pasa lo mismo con la palabra sensus, que es sinónimo, si se quiere, de memoria. O sea, es una facultad doble, bifronte, que de alguna manera mira la realidad sensible y en este sentido es parecida, si se quiere, o hay como una especie de unión entre eso que en la escala de facultades del de ánima de Aristóteles sería el sentido, o más bien el sentido común y la memoria y la fantasía, digamos. Esas tres facultades, digamos, juntas estarían involucradas en este aspecto mmm, inferior de la memoria en Eriúgena. Pero después está este otro aspecto superior, que sería ese por la cual la memoria, el sentido, se identifica con, o él lo traduce al griego con la palabra dianoia. Y en ese sentido él habla de dos sentidos, de sentido. Lo llama sentido exterior, al sentido que mira hacia lo inferior, justamente, o sea, que tiene que ver con las realidades corporales, corpóreas, y habla del sentido interior, cuando está hablando de la dianoia. Y en el libro segundo, un poco como en el corazón del libro segundo, hay todo un pasaje en el que él explica parte, digamos, divide tres facultades en el alma, que serían como la imagen de la Trinidad. El sentido, exterior e interior, la ratio y el intellectus. Y en ese pasaje, él analiza algo que es como un punto clave de su nociología, si se quiere, que es cómo a partir de la percepción del universo sensible podemos remontarnos a la percepción de un universo inteligible, si se quiere. Y, y ahí es donde realmente se aclara qué quiere decir esto que acá en el texto se llama la memoria de realidades superiores. En realidad, usa esa expresión, la memoria de. Mmm, Uno podría en principio identificarlo, bueno, así, bueno, ¿qué es esto? Es como la reminiscencia de Platón. O sea, el tipo se acuerda de alguna manera de las ideas. Bueno, de alguna manera sí, en el sentido amplio de que es platónico y de que Adán fue en algún momento, el ser humano, una unidad. En ese sentido, claro, pero no en el sentido, digamos, específico de que vivió antes y no, en ese sentido no. Y esta memoria de las realidades superiores, en todo caso, tiene que ver con un despliegue de lo que significa, de lo que está en cada punto del universo. En una de las obras, quizás una de las últimas obras que escribió, que es un comentario a la jerarquía celeste de Dionisio, tiene este pasaje muy bueno, en donde dice, bueno, cuando yo veo una piedra,
me acuerdo si es una piedra o un pedazo de madera, ¿no? Un tronco, no sé, un madero, no sé, algo así creo que es el ejemplo. Cuando veo eso, veo luz. Y dice, tiene esta frase como famosa que es omnia sunt lumina. Todas las cosas son luces. Y explica en realidad cómo en la percepción de una piedra, de un pedazo de madera, está ya todo. Entonces uno lo que hace, el alma humana en su conjunto, si se quiere, lo que hace es ver qué es lo que está implícito en la piedra. Ese es el camino gnoseológico. Entonces está en tal gen, está en tal especie, está en tal género, etcétera, y se va remontando. Eso que en principio pareciera como una cuestión puramente lógica, en Eriugena se transforma en una cuestión nociológica. Y se transforma en una cuestión nociológica porque es una cuestión ontológica. Ese es el camino. No sé si se aclaró un poco. Volvamos entonces vamos al que sigue. Este pasaje es el que casi la continuación, de hecho creo que leímos las primeras líneas del pasaje más extenso que nos ocupó las últimas dos clases. O sea, donde aparece esta idea de, bueno, nos apareció esta trinidad, ¿se acuerdan? Entre mens, peritia, disciplina, y este esfuerzo por mostrar que son que no son inseparables y que entonces en un punto no podemos realmente distinguir las tres cosas como si fueran distintas, diferentes. Y al final de ese pasaje, si recuerdan, se había llegado a esta definición probadísima, excelentísima del ser humano, decía que era una notio intellectualis en la mente divina. Y habíamos visto este pasaje en el que el discípulo decía, sí, esa es la mejor definición del hombre, y además es la mejor definición de cualquier cosa, ¿no? Y nos habíamos detenido en esa frase un poco para nosotros sorprendente, porque estamos acostumbrados a que la definición de algo sea la definición de ese algo solo, que lo recorte del resto de la realidad, y acá parece que no. Entonces vamos con esto. ¿Acaso te parece que en el hombre hay cierta noción de todas las cosas sensibles e inteligibles que la mente humana puede inteligir? Parece muy claro que sí. Y ciertamente por esto, sobre todo, se intelige que el hombre es aquel a quien le ha sido concedido poseer la noción de todo lo que o bien fue creado igual a él, o bien se le ordenó dominar. Es interesante esta primera parte, ¿no? Todo lo que o bien fue creado igual a él, porque esto es problemático. ¿En qué sentido el ser humano puede conocer a otros seres humanos? Claramente puede comunicarse, pero el ser humano no puede saber en el fondo, esto lo va a decir ahora después, ya lo hemos adelantado, no puede saber qué es. Entonces, tampoco va a poder saber qué es el otro ser humano. Salvo que en realidad, esto en realidad, el hecho de que el ser humano no puede saber qué es, en realidad se podría decir de cualquier cosa. Porque al principio del Perificium aparece esta doctrina que se remonta en última instancia a la patrística griega. Es esta doctrina de alguna manera escandalosa para la mentalidad latina, que es que el ser humano, o mejor dicho, la esencia, la usía de todas las cosas es inalcanzable. Incluso de las cosas más cotidianas. Lo único que podemos llegar a conocer de las cosas que nos rodean, ya no estamos hablando de grandes, no sé, las ideas de Platón, realidades superiores, no, estamos hablando de las cosas que tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor. Lo único que podemos llegar a conocer son sus accidentes.
la usía es un centro rodeado de accidentes, recubierto de accidentes, que es inalcanzable por sí misma. Bien, entonces, pero de alguna manera tiene la noción de todas las cosas. Perdón, entonces Eriúgena cree que esto de qué es o qué es la esencia se aplica no solo al hombre, o sea, no solo a la esencia del hombre, sino a todas las esencias. Sí, en última instancia es así. De todas maneras, cuando dice que el hombre no sabe qué es él, eso no deja de ser, cuando uno lo lee, sorprendente, porque claro, uno quizás acepta más fácilmente que un sujeto conocente no pueda conocer qué es otra cosa. Pero lo que cuesta aceptar es que no pueda saber o no pueda conocer qué es él mismo. Y en este sentido, en realidad, Eriúgena es muy coherente. Pero cuando llega a decir eso, a pesar de que ya dijo al principio del libro que la usía de todas las cosas es inalcanzable, a pesar de eso, uno se sorprende cuando lee que el ser humano no sabe qué es él mismo. Perdón, Ezequiel, entonces, a pesar de tener una noción de todas las cosas, en cierto sentido, eso no implicaría conocer la usía de esas cosas, digamos. No, eso es problemático. O sea, ¿qué es lo que uno podría preguntarse? Bueno, pero ¿qué es lo que realmente tiene el ser humano? En realidad me parece que lo que confunde es el hecho de pensar al ser humano y a las cosas como cosas distintas. O sea, el ser humano es todas las cosas, pero pasa con todas las cosas lo mismo que pasa con el ser humano. Sabe que existen, pero no puede saber realmente qué son. El problema es el siguiente también, digamos, o una cosa que debería intervenir en esto que estamos pensando es esto. ¿Qué es, en qué consiste realmente la tercera especie de la naturaleza? ¿Qué es? ¿Qué son esas cosas generadas en tiempos y lugares? Porque tiempos y lugares, la noción de tiempo y lugar, son categorías, son accidentes para Eriúgena. Entonces, si algo fue generado en tiempo y lugar, y eso de alguna manera lo define, lo que lo está definiendo es un accidente. Entonces, ese ámbito, que es el ámbito, el único ámbito en el que al que Eriúgena le reserva el conocimiento, en realidad es el ámbito de los accidentes. O sea, lo que podemos saber de todas las cosas son siempre, y esto vale tanto para Dios como para el ser humano, como para cualquier cosa. Lo que uno puede conocer es la manifestación. Entonces, en el caso de Dios, ¿cuál sería su manifestación? La creación. O sea, podemos advertir, si se quiere para usar una palabra muy general, la creación, y entonces podemos entender, suponer, deducir que detrás de la creación hay un creador. No sabemos qué somos nosotros mismos, pero podemos tener contacto con nuestra propia manifestación. Nos llegan noticias de nosotros mismos, pero no sabemos qué somos nosotros mismos. Podemos saber qué hacemos, cómo nos manifestamos, pero qué somos, no. Y de las cosas, en el fondo es lo mismo. Las cosas, bueno, ahí él no dice que se manifiestan. Él no dice que las cosas, las usías se manifiestan en los accidentes, pero esa es la idea. O sea, las cosas también de alguna manera las podemos conocer en sus manifestaciones. Esta es la doctrina de la teofanía. Solamente podemos conocer las manifestaciones. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros leemos que en el ser humano están contenidas las nociones de todas las cosas. Y para nosotros, la noción de noción, la noción de notio, ¿cuál es? Bueno, es conocer qué es algo. Estamos instalados en ese paradigma. O sea, para nosotros,
que nos digan que en el ser humano están las ideas de todas las cosas, o los conceptos de todas las cosas, damos por sentado que lo que está es conocer cabalmente qué es algo. Como radiografiarlo, como tener absolutamente la radiografía. Y para Diógenes no es eso. Quizás lo sea en el caso de Dios. O sea, quizás Dios, cuando tiene realmente las nociones de todas las cosas, sí sabe qué son. De hecho, esa es la gran diferencia. Las causas primordiales, para el ser humano, son incognoscibles. Podemos saber, como siempre, como Eliúgena repite de todas estas cosas, podemos saber que existen, pero no podemos saber qué son. Entonces, y es lógico, porque en realidad el ser humano es una causa primordial. Pero las causas primordiales no son incognoscibles en un sentido, dice Eliúgena, absoluto, como Dios es incognoscible. Dios no puede ser conocido por nada ni por nadie, ni siquiera por él mismo. Pero las causas primordiales sí pueden ser conocidas por Dios. Entonces, ese es el punto, digamos, lo que diferencia, si se quiere, a Dios y al ser humano. Pero cuando hablamos de tener la noción de las cosas en el ser humano, eso no implica saber el qué, el quid. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Tener las nociones implicaría igualmente tener la esencia, aunque nosotros no podamos conocerla? O sea, esta idea de tener las nociones en nosotros, ¿implicaría tener las Pero ¿a qué esencias? llamas vos tener la esencia? En este sentido de que estamos hablando de qué son las cosas realmente, aunque nosotras no podamos conocerlo, ¿o no? Si lo que decís sería algo así como que no puede, el ser humano sí tiene de alguna manera el conocimiento de las esencias de las cosas, pero no se da cuenta. Si eso quiere decir tener las esencias de todas las cosas, pero no poder conocerlas, de alguna manera algo de eso hay. O sea, el ser humano no puede reconocer cuál es su verdadera naturaleza. O sea, no puede reconocer esto. O sea, entiende que el conocimiento le viene de fuera. No se da cuenta de que en realidad su intelecto es más bien una cámara, digo, un proyector. Piensa que es una cámara. O sea, que lo que hace es captar objetos. Pero en realidad los está proyectando. Y no es consciente de eso. O sea, esa es la verdadera naturaleza del ser humano, el haber sido un intelecto, puramente intelecto, y de alguna manera algo se rompió. No sé si es eso a lo que te referís cuando decís tener las esencias de las cosas. Sí, o sea, en el sentido de que si no, ¿qué sería tener las nociones de todo, o sea, de toda la creación? O sea, ¿en qué sentido Sí. tenemos, está en el hombre, están las nociones de todas las cosas y por eso toda la creación está en el hombre? O sea, yo lo ¿Te pensé, bueno, parece? que podría ser en ese sentido, bueno, está la esencia, en esas nociones está la esencia, pero nosotros no podemos captarla, no podemos conocerla. Creo que lo que podemos sacar en conclusión de este pasaje, y después tendríamos que ir pensando en otros que vienen, que me parece que de alguna manera nos van a responder. Creo que el mayor problema de todas estas cosas que estamos diciendo es que sentimos que decir que el ser humano tiene las nociones de todas las cosas, pero no sabe qué son, para nosotros es una miseria. Es no tener las nociones de todas las cosas. Sentimos que nos están engañando. O sea, como que nos dice una cosa, pero en realidad nos está vendiendo gato por liebre. ¿No? Un poco sentimos eso. Porque estamos acostumbradísimos a que tener la noción de algo es posta. Es como saber qué es ese algo, poder responder el tiesti, el cuides, etcétera, ¿no?
Y quizás eso no se aplique acá. Y eso me parece que se va a ver claro no sé si en el texto que sigue o en el otro. Pero dejémoslo en suspenso y después lo retomamos al final de la clase. Entonces... ahí va. Entonces, se intelige, acá estamos, que el hombre es aquel a quien le ha sido concedido poseer la noción de todo lo que o bien fue creado igual a él o bien se le ordenó dominar. ¿Cómo entonces se le concedería al hombre el dominio de algo de cuya noción carece? Verdaderamente su dominio fallaría si desconociera aquello que rige, cosa que la Escritura nos señala con toda claridad cuando dice: luego, formados a partir de la tierra todos los animales terrestres y la totalidad de las aves del cielo, Dios, Señor, los condujo al hombre para que viera cómo los llamaría. Y cualquiera sea el nombre con que Adán llamó a los seres vivientes, ese es su nombre. Sobre este pasaje ya habíamos hablado las otras veces. Dice, para que viera, esto es, para que inteligiera, cómo los llamaría. Pues si no inteligiera, ¿cómo podría llamarlos correctamente? Cualquiera sea el nombre con que lo llamó, ese es su nombre. Esto es la noción misma del ser viviente. Entonces, esto traducido a lo que estábamos charlando recién es, bueno, ¿qué quiere decir inteligir las cosas si no sabemos qué son? ¿No? Ese sería traducido a nuestro problema de recién. Pero sigamos. ¿Qué hay de admirable entonces si se intelige que la noción de las cosas que la mente humana posee, siendo creada en dicha mente, es la sustancia de aquellas cosas de las que es noción? Entonces, está diciendo que la noción misma es la esencia, es la usía. Como si estuviera retomando exactamente lo que dijo Jessica recién, que tiene las esencias. Lo veamos como sigue. Entonces, ¿qué hay de admirable si se intelige que la noción de las cosas que la mente humana posee, siendo creada en dicha mente, es la sustancia de aquellas cosas de las que es noción? Semejanza, claro, de la mente divina, en la que la noción de la totalidad instaurada es la sustancia inconmutable de esa totalidad. Y así como decimos que la noción de todas las cosas que se inteligen y se perciben con el sentido corpóreo en la totalidad es la sustancia de todo lo que se somete al intelecto y al sentido, de la misma manera decimos también que la noción de las diferencias y propiedades y de los accidentes naturales son esas mismas diferencias y propiedades y accidentes. Vamos entonces a entrar por este lado por el que está yendo él. ¿Qué es lo que aparece acá? De nuevo, esta idea, que creo que es la idea central, que es que la noción de algo es ese algo. Y en este párrafo, eso es clarísimo. Y lo más interesante quizás sea esto último que acaba de decir. Decimos que la noción de las diferencias y propiedades y de los accidentes naturales son esas mismas diferencias y propiedades y accidentes. No resulta admirable. Por consiguiente, la irracionalidad ha sido creada en él. Y todas las especies y toda diferencia y propiedad de esa, parece que acá es irracionalidad. Bueno. Por consiguiente, la irracionalidad ha sido creada en él, y todas las especies y toda diferencia y propiedad de esa irracionalidad, y todo lo que naturalmente se conoce en torno de ella, puesto que el conocimiento de todas ellas y de cosas similares ha sido instaurado en él. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no solo es intelecto, y entonces tiene la capacidad de comunicarse con otros intelectos, sino que además la irracionalidad fue también instaurada, creada, establecida en él. Es decir, que tiene esta posibilidad de comunicarse con el mundo, con el universo entero, no solo con seres racionales e intelectuales.
Y dije similares con referencia a aquellas cosas aparte de los animales que la naturaleza contiene, como son los elementos del mundo y también los géneros de las plantas y de los árboles, las cantidades y cualidades y las demás cosas multiplicadas a través de innumerables diferencias. O sea, el ser humano tiene también la noción, no solo de nuevo, de seres racionales e intelectuales, sino también la noción de los accidentes y de todo este ámbito de lo real que es lo irracional. Por esto el ser humano es parecido también a Dios, similar a Dios, porque no tiene un opuesto. No es que el ser humano es un animal racional y entonces se opone a todos los animales irracionales. El ser humano es irracional y contiene lo irracional. No sé, el ser humano es racional y contiene lo irracional. El conocimiento verdadero de todas ellas reside en la naturaleza humana. Pese a que todavía, y acá está el punto al que me refería antes, el conocimiento verdadero de todas ellas reside en la naturaleza humana. Pese a que todavía a ella se le oculte que están dentro de ella misma, hasta que sea restituida su prístina integridad en la cual inteligirá con máxima pureza la magnitud y la belleza de las imágenes en ella instauradas. Y nada de lo que en ella ha sido instaurado se le ocultará. Circundada por la luz divina y vuelta hacia Dios, en quien todo será claramente contemplado. ¿Qué quiere decir esta última parte? Finalmente, el destino del ser humano es reconocer que en él están las nociones de todas las cosas. Pero eso no quiere decir que vaya a saber qué son. Lo que dice este texto es que su destino es contemplar todas las cosas en Dios. Y es válido entonces decir que su destino es contemplarse en Dios, verse en Dios. Pero para Eriugena, ver a Dios en ningún sentido, en ningún momento, significa ver qué es Dios, sino entender que hay algo, si se quiere, lo máximo que puede llegar, es que hay algo que está manifestándose. Y si lo queremos relacionar con otras cosas que hemos dicho, ese es un poco el punto máximo al que puede llegar el ser humano. Por más que a nosotros nos parezca como una chotada, como una miseria, es darse cuenta de que hay algo, o percibir intelectualmente, intuir, que hay algo que está apareciendo, que hay un constante aparecer. Y no podemos saber qué es ese algo. Solamente podemos llegar a percibir que hay algo que hay una X que está constantemente apareciendo. Y podemos leer este texto y retomar ahora sí la discusión que habíamos tenido. Asimisma, pues, la mente humana se conoce y no se conoce. Ciertamente, este es el texto al que quería llegar en relación con la discusión de recién porque nuestra inquietud era esta, es qué quiere decir no saber qué es algo. O cómo es que alguien o algo puede tener la noción de algo, pero no saber qué es ese algo. Ese era nuestro problema, me parece. Y este texto trata de eso. Trata del ser humano, de la mente humana, y del conocimiento que la mente humana puede tener o no de sí misma.
Entonces, asimisma, pues, la mente humana se conoce y no se conoce. Ciertamente conoce que existe, pero no conoce qué es. No sabe qué es. Y por esto, según enseñamos en los libros anteriores, la imagen de Dios está en el más alto grado en el hombre. En efecto, así como Dios es comprensible cuando a partir de la criatura se colige que existe, esta es la teofanía, e incomprensible porque por ningún intelecto humano o angélico puede ser comprendido qué es, ni tan siquiera por él mismo, porque no es un qué, es, por supuesto, sobreesencial, así también a la mente humana se le concede solo eso, saber que existe. Pero que sea no se le concede de ningún modo. Y este es el punto, es de alguna manera su socratismo, si se quiere. Este punto que puede parecernos pobrísimo, y para Diógenes es todo lo contrario, es lo más elevado a lo que puede llegar el ser humano. Y es lo que él llama creo que acá mismo, o en otro lugar llama la divina ignorancia. Ese es el punto más alto al que quizás llegue el ser humano. En los estratos más bajos, nosotros creemos que sabemos qué son las cosas y creemos que sabemos qué somos. Esta ignorancia no es la ignorancia de la no conciencia, digamos, de lo que hay previo al conocimiento, sino que es lo que excede al conocimiento, lo que es superior al conocimiento. Lo mismo que cuando hablamos de una nada en un sentido privativo y una nada en un sentido superlativo. Y lo que es más sorprendente, para los que se consideran no solo a sí mismos, sino también a su Dios con mayor sutileza, la mente humana es más celebrada en su ignorancia que en su ciencia. Pues en su caso, el hecho de que ella desconoce qué es, resulta más digno de celebración que el que sepa que existe. Fíjense que todo esto lo podemos al mismo tiempo, para retomar nuestra charla de recién, y ahora vamos a volver a ella, traducirlo a los términos de la charla de recién. Es decir, el hecho de que el ser humano desconoce qué son las cosas resulta más digno de celebración que el que sepa que existen, ¿sí? Así como a la celebración de la naturaleza humana, divina, le pertenece más y con mayor adecuación la negación que la afirmación, y es más sabio ignorarla que conocerla, aquella cuya ignorancia es la verdadera sabiduría, aquella que mejor es conocida al desconocerla. Parece faltar. No, claro, era el segundo término de la comparación. Así como a la celebración de la naturaleza divina le pertenece más y con mayor adecuación la negación que la afirmación, y es más sabio ignorarla que conocerla, aquella cuya ignorancia es la verdadera sabiduría, aquella que mejor es conocida al desconocerla. Este es una joya porque él pone dos textos pegaditos uno de otro de Agustín y de Dionisio. Y encontró el texto de Agustín. Porque el de Dionisio lo podría haber sacado de cualquier lugar. O sea, podría haber abierto las obras completas de Dionisio y haber agarrado la primera oración que se le encontraba y iba a ser esta. Pero la de Agustín, no. Y está ahí. Por lo tanto, la similitud divina se reconoce, sería acá, se reconoce con máxima claridad en la mente humana cuando meramente se sabe que existe y no se sabe qué es. Por así decirlo, de ella se niega que sea un qué. Meramente se afirma que existe. De nuevo, el punto central es negar que haya un qué.
Y yo diría que esto es el punto central para estos 3 temas de análisis. Y no es casual que sea así. ¿Cuáles serían esos 3 temas? El ser humano en el punto más alto se da cuenta que Dios no es un qué. El ser humano en el punto más alto se da cuenta que él mismo no es un qué. Y el ser humano en el punto más alto se da cuenta que las cosas no son un qué. Esa diferencia que hay, que les gustaba hacer a los existencialistas, ¿no? En los años 50, 40, ¿no? Que está el ser humano y la piedra. Eh, en este punto se ve como desdibujada, porque finalmente todo es uno, y ese todo no es un qué. Por eso es que el punto más alto, este punto más alto coincide con este punto más alto, coincide con este punto más alto, porque es lo mismo. Pero igualmente, Sí, como yo pienso que como diferencia, que no sería menor, no se podría decir que el ser humano, a diferencia de la piedra, puede dar cuenta de que hay algo que es y que hay algo que se manifiesta, que aunque no lo puede, digamos, conocer. sí, puedes No decir sé si eso, me que la virtud explico. del ser humano, o sea, lo que lo diferencia es que se da cuenta de la teofanía. La piedra no sabe de la Claro, teofanía. Podrías decir eso. Pero el punto para Eriúgena, en última instancia, y eso te lo aceptaría Eriúgena, porque de hecho la jerarquización es muy clara, la vimos en el otro texto, ¿no? O sea, claro, por eso. cuerpo, vida, ¿no? Y era clarísimo que eran niveles distintos. Y sin embargo, el tema es que, en última instancia, al final de todo, en cuanto todo es como una unidad, ¿tiene sentido? Pues podríamos preguntarnos desde esa otra perspectiva, porque en Eriúgena siempre hay 2 perspectivas. Vas a tener la jerarquía, en la cual se va a distinguir claramente distintas realidades, y después vas a tener la perspectiva de la unidad. Entonces, lo que decís creo que está bien y funciona en esta perspectiva. Pero en la otra, no sé hasta qué punto. Porque finalmente, en el verbo, en el logos, la piedra es tan intelectual como el ser humano. O sea, ontológicamente, por decirlo de alguna manera, es todo lo mismo. Ontológicamente, en última instancia, es todo lo mismo. Sin Y pero, embargo, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la historia, la vuelta empieza con el ser humano. Y ahí sí, claramente, hay una diferencia. Nosotros leímos ese texto en donde él decía, no sé por qué Dios eligió justo al ser humano para que sea su imagen, pero sé que como eligió al ser humano, instauró todas las cosas en el ser humano. ¿No? ¿Se acuerdan de ese texto? Perdón, sí. no, Decí es lo que... que la otra duda que me surge a partir de eso es, o sea, ¿cómo puede ser ontológicamente lo mismo, algo que tiene la capacidad de razonar y de entender que hay una manifestación de algo, eh, Sí. y algo que no? Porque uno podría decir, bueno, ontológicamente lo mismo es lo mismo y nociológicamente no, pero no sé, no me cierra Me parece tampoco. igual que estás usando los términos. ¿Cómo se hace el término ontológicamente? ¿A qué te referís? Y como, o sea, que em, de fondo la fundamentación del ser, tanto de las cosas como del ser humano, es la misma, o de la existencia, digamos.
La fundamentación, ¿en qué quiere decir? Y me refiero como a lo que es, que todas las cosas son, tanto el ser humano como las cosas, mejor dicho, son. Me parece que el tema es este. Hay dos perspectivas. Ahora, yo puedo usar la palabra ontológicamente en esta perspectiva o en esta. Entonces no es que esto se opone, no es que está en un lado puedo hablar de ontología y en el otro no. En los dos lados puedo hablar de ontología. Ontológicamente hay una jerarquía según la cual la piedra está abajo de todo, el ángel está de todo. Y esto para Diógenes es así. Así, esa es la manifestación. O sea, la manifestación es un universo ordenado, ontológicamente ordenado, jerarquizado. Ahora, yo también puedo hablar de ontología en este sentido. Ahora, puedo hablar de ontología en un sentido, si se quiere, figurado. ¿Por qué? Porque ontología habla del ser. Y en este punto, todas las cosas, en esta otra perspectiva, todas las cosas están por encima del ser. Entonces, si vos querés, para tratar de llegar como entre las palabras que vos usás y las que yo uso, un acuerdo, me parece que por ahí podríamos decir, bueno, ontológicamente las cosas son distintas, metafísicamente, no. Desde un punto de vista metafísico o enológico, si querés, no son distintas. Ahora, ¿cuál es la verdad? Las dos cosas son verdad. O sea, no es que para Diógenes el hecho de que las cosas sean una unidad, el hecho de que en última instancia la esencia del universo sea la nada, en el sentido de que es algo infinito, indeterminado, no es que esta es la verdad y entonces el mundo en cuanto a manifestación y su jerarquización ontológica entonces sea una especie de velo de Maya, de una ilusión tipo Matrix, y en realidad no hay que creer y en realidad mi perro soy yo, no nos damos cuenta. No, para Diógenes, y eso es en realidad me parece que es quizás lo más interesante de su pensamiento, no es River o Boca, es River y Boca. Entonces, eso me parece que es el punto y es el punto más difícil de todo. Por eso es que cuando el discípulo trata de resolver las contradicciones, el maestro dice, no, fíjate que no, que hay una contradicción. Justamente hay una contradicción. Las cosas son distintas y las cosas son iguales, son idénticas. Y para mí las dos cosas son verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo entendí desde el lado de que si él plantea que es una contradicción, ahí me cierra. Porque, bueno, dice que es una contradicción. Porque a mí lo que me pasa es como esto de, bueno, pero es contradictorio. Claro, pero para Diógenes contradictorio es como lo máximo que podés decir de algo. ¿Por qué? Porque es la esencia misma de la realidad. Sí, me acuerdo. Cuando vos te manifestás, dice Diógenes, cuando yo hablo, me estoy negando. O sea, cuando yo hablo, estoy negándome a mí mismo. Y yo hablo para comunicarme, pero entonces cuando quiero comunicarme, dejo de comunicarme. Esa es la esencia de lo real. Cuando Dios crea, se está negando a sí mismo. La creación es, dice Diógenes, la negación, la afirmación de la negación. Entonces, para Diógenes no es ni esto, ni esto. Es esto. Es cómo están relacionadas, cómo está relacionado el sí y el no. No es sí o no. Por eso le interesa mantener el sí y el no, como sí y no. Porque si no, no puede estudiar la relación. Si esto es mentira o es una ilusión, o si esto es mentira o es una ilusión, en realidad
el problema mismo es una ilusión. A él le interesa esa dialéctica, la dialéctica. O sea, que hay una contradicción. Entonces, ¿qué relación hay entre el sí y el no? El sí es a aquello a lo que te podés acercar. Pero por detrás hay un no, que es tan real como el sí. Percibir esto, el hecho en sí de percibir esto, y no de percibirlo así, porque yo lo estoy explicando, pero obviamente no lo percibo, no me doy cuenta, sino creo que la vida sería distinta. Pero percibir esto de una manera posta es lo más alto a lo que puede llegar el ser humano. Percibir este vaivén, si querés. Entonces, resolver las contradicciones, a él no le interesa. Él quiere persistir en las contradicciones. O sea, todos los elementos, si ustedes lo leen, van a ver que es así, los construye como contradicciones. Todo el tiempo. Es como la frase esa, la mente humana se conoce y no se conoce. Es el punto mismo del pensamiento de Diógenes. Obviamente esto no quiere, después lo podés aceptar o no, pero quiero decir que estaría mal tratar de resolverlo, eso que pienso. Estaría mal en el sentido, no porque esté mal, pero si uno está tratando de ver qué dice Diógenes, bueno, creo que este es el punto fundamental. La realidad es esta dinámica entre el sí y el no. Pero sigamos leyendo un poquito más, a ver si... Iba a decir a ver si aclaran las cosas, pero no se van a aclarar nada. Pero bueno, para incorporar nuevos elementos. Entonces, por lo tanto, acá estamos, ¿no? Después de las citas de Agustín y Dionisio. Por lo tanto, la similitud divina se reconoce con máxima claridad en la mente humana cuando meramente se sabe que existe y no se sabe qué es, y por así decirlo, de ella se niega que sea un qué, y meramente se afirma que existe. Y esto no carece de razón, puesto que si se supiera que es algún tipo de ser, ciertamente estaría circunscripta en alguno. O sea, si pensáramos esta ignorancia como un fracaso, si dijéramos, bueno, finalmente esta ignorancia es ignorancia, no se sabe qué son las cosas, no se sabe, el ser humano no sabe qué es. Y Diógenes dice, si el ser humano supiera qué es, el ser humano entonces sería una cosa. Y por ello no sería en sí misma plena expresión de la imagen de su creador, que está plenamente incircunscripto, y que nada es inteligido porque es infinito, sobreesencial, sobre todo lo que se dice y se intelige. Un segundito. Entonces, este es un punto fundamental. Si hay conocimiento del qué, hay finitud. Solamente puede haber conocimiento donde hay límite. Entonces, una realidad cognoscible es una realidad inferior. ¿Por qué? Porque es superior lo infinito. Lo que no está determinado. Lo que no tiene confines. Eso es superior. Entonces, si podemos hablar de un conocimiento, este conocimiento, digamos, de la tradición clásica, o no sé, quizás más aristotélica, o sea que uno puede conocer qué son las cosas, y eso es como el punto cúlmine. Para Diógenes no. Eso da cuenta de un universo finito. Entonces, sí puedo conocer qué son los accidentes. Puedo saber, puedo moverme en el mundo, porque puedo conocer lo que se puede conocer, que ¿qué es? Lo limitado, el aspecto limitado del mundo. Ahora, decir que las cosas en sí mismas son limitadas, eso ya es otra cosa. En su aparecer, en su estar en el mundo, las cosas son limitadas. Yo incluso soy limitado. Pero decir que en sí mismos somos ilimitados, ya eso es distinto. Es rebajar
la naturaleza de las cosas y no darse cuenta de que la esencia última de las cosas es una no esencia, en el sentido de que es algo ilimitado, infinito. Y esa en realidad es el punto. Las cosas, todo, son algo más que ellas mismas. No son ellas mismas, son algo más. Y lo que parecen ser ellas mismas, bueno, ese es un aspecto, si se quiere. Este texto es muy interesante para discutir. Y es como el más, el punto culmine del idealismo del perificio. Un intelecto puro deviene todo lo que él conoce con perfección y se hace uno con ello. Y no es sorprendente, pues incluso nosotros, cuando dialogamos, nos recreamos recíprocamente el uno en el otro. Pues cuando intelijo lo que tú inteliges, me hago tu intelecto. Y de un modo inefable, soy hecho en ti. De manera similar, cuando inteliges con pureza lo que yo claramente intelijo, te haces mi intelecto. Y de dos intelectos surge uno, formado a partir de eso que ambos inteligimos, sincera e indudablemente. Verbigracia. Para introducir un ejemplo tomado de los números, inteliges que el número 6 es igual a sus partes. Y de manera similar también yo lo intelijo. E intelijo que tú lo inteliges, así como también tú inteliges que yo lo intelijo. El intelecto de los dos deviene uno formado por el número 6. Y por esto no solo yo soy creado en ti, sino que también tú eres creado en mí. Pues nosotros no somos una cosa y nuestro intelecto otra. Pues nuestra verdadera y suprema esencia es el intelecto. En este texto es problemático por esto último que dice, porque justamente se habla de la esencia. Se dice que la esencia, nuestra esencia es el intelecto. Y todo lo que venimos leyendo va en el sentido de que el ser humano no sabe cuál es su esencia. El tema, en realidad, es una cuestión quizás terminológica. Después hablamos de lo otro que dice. Sí. ¿Puedo decir algo? Espera que termine esta idea un segundito. Dale, sí. El tema es por eso decía que es casi terminológico, que es, sabemos que nuestra esencia es el intelecto, pero no sabemos qué es el intelecto. Ese es el punto. Esto Diógenes lo dice en otros pasajes, por eso digo que es una cuestión terminológica. El intelecto es, dice Diógenes, en sí mismo, por sí mismo, es informe. Cuando se da una forma, entonces surgen lo que nosotros llamaríamos pensamientos determinados. Pero en sí mismo, el intelecto no tiene forma. O sea, ¿qué es mi pensamiento? Para decirlo en términos más actuales, ¿qué es mi pensamiento antes de pensar? ¿Qué es mi pensamiento cuando no está fijado en una idea? ¿Qué es? No lo sé. No puedo definirlo eso. Lo que sí puedo definir son distintas ideas o pensamientos o conceptos. Sí. No, solo iba a decir lo que ya dijiste igual, que leí que en otra parte, en otros pasajes decía que la esencia es el intelecto, o sea, que el hombre sabe que su esencia es el intelecto, pero que no
no sabe en sí mismo qué es el intelecto. Claro, Eso sí, iba a es decir. importante tenerlo en cuenta para que no se empiecen a cruzar los textos y parezca contradictorio en el mal sentido, ¿no? Como que uno no se pierda. Ahora el tema es esta idea, ¿no? De que esta capacidad que tiene el ser humano de a través del intelecto convertirse en otra cosa y de crear una unión entre dos cosas. Que de alguna manera está prefigurada, esta posibilidad en lo que leímos las otras veces, ¿no? O sea, si lo que uno entiende, si las nociones son el intelecto mismo, no se pueden distinguir, entonces es claro que si yo me entiendo con otro intelecto, nos transformamos el uno en el otro. O sea, yo me transformo en un objeto para el otro y el otro se transforma en un objeto para mí, pero salvo que cuando decimos la palabra objeto, pensamos en algo inerte, en algo que es exterior al intelecto, porque tenemos encima todo el lastre de la filosofía moderna. Pero para Eriúgena, cuando el objeto del intelecto no es algo externo al intelecto. Y ese me parece que es ahí está el quid de la cuestión. Y ya terminando vamos a leer esos últimos pasajecitos y ya hacemos una conclusión. Acá, entonces, en este pasaje tenemos la interpretación alegórica del sueño de Adán, que va en el sentido de este desconocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, que no se da cuenta realmente de que en él están todos los conocimientos. Y es la lectura de Eriúgena del pecado, de la caída, que no es la de comer el fruto, o sea, no es el de Eva, que aparentemente es para toda la tradición, sino esta otra, anterior, este otro gesto que tiene Adán de quedarse dormido. Y para Eriúgena es buenísimo porque, ahora lo van a ver, tiene que alterar o forzar el texto, porque el texto no dice que Adán se quedó dormido. El texto dice que Dios le envió el sueño a Adán. Entonces Eriúgena tiene que, ahora van a ver lo que hace, pero en principio una lectura literal no permite que uno responsabilice a Adán de quedarse dormido. Parece que no es su culpa. Pero Eriúgena fuerza el texto. Verdaderamente aquel sopor que Dios, el Señor, envió a Adán, parece haber sido enviado, y para expresarme con mayor verdad, permitido a causa del pecado y después del pecado. Entonces, este es el punto. Dios envía, cuando el texto de la Biblia dice que Dios envía el sueño, lo que está diciendo es que Dios permite que Adán se duerma. O sea, lo deja hacer lo que Adán quiere. Esa es la manera en que Eriúgena logra responsabilizar a Adán. Pues, como con una figura retórica, la Escritura suele decir que Dios hace lo que concede que se haga. Así pues, aquel sopor representaba el sopor de la atención del espíritu, del intelecto, que hubiese debido contemplar a su creador siempre y de manera indoblegable, el torcimiento hacia los deleites de las realidades materiales y el deseo de cópula carnal. No, es un deseo, entonces, esta cópula carnal en realidad no tiene que ver con el sexo, pero es lo que origina el sexo. Porque en este momento piensen que Eva no existe. Entonces es una lectura absolutamente neoplatónica. Es, bueno,
se dejó de fijar en la unidad y se comenzó a fijarse en la multiplicidad. Salvo que esa multiplicidad es a la vez creada por este gesto de mirar a la multiplicidad. Esto es un poco, está en todas las, creo yo, en todas las exposiciones neoplatónicas de cómo surge la multiplicidad, ¿no? Es como, al mismo tiempo parece estar puesta como causa y como consecuencia de una caída. Y eso también aparece acá. Y el dormir siguió al sopor. Esto es el viraje de la mente de lo eterno hacia lo temporal, de Dios hacia la criatura. Después que Dios, dice, envió el sopor a Adán, éste se durmió. Esto es, se apartó completamente del vigor de la eterna y bienaventurada contemplación y sucumbió al deleite de las realidades sensibles, despojado de toda virtud, y se alejó enteramente de los sentidos espirituales. Y aquí se debe advertir que, después del sueño de Adán, la Escritura introdujo la instauración de la mujer para insinuar así que si la naturaleza humana no hubiera abandonado la simple y franca integridad de su constitución, por la que fue hecha imagen de Dios, debido al impulso racional de su libre voluntad, y hubiera permanecido inconmutablemente siempre en la contemplación de la verdad, en modo alguno hubiera sufrido su escisión en dos sexos, a semejanza de los animales irracionales, sino que se hubiera multiplicado del modo en que el número de ángeles ha sido multiplicado, sin sexo alguno, puesto que espontáneamente se quedó dormido, esto es, decayó de la dignidad de su naturaleza, no a pesar suyo, marchó detrás de su división, eligió la división de sí y la reproducción a semejanza de las bestias. Y leamos este último textito, que es el último, porque se puede claramente vincular con esto. La mujer es el sentido corpóreo, naturalmente íncito en la naturaleza humana. Por medio de ella, en quienes han alcanzado la perfección, la belleza de la criatura visible es restituida a la alabanza del Creador. Es interesante esto porque va en consonancia con lo anterior, en el sentido de que no es la mujer la causante del pecado, y por ende como el objeto constante de rechazo, sino que es la posibilidad incluso de volver. Es de alguna manera la consecuencia del pecado, no la causa, y a la vez, a pesar de ser la consecuencia del pecado, es la posibilidad del retorno. Porque ¿qué quiere decir esto? Fíjense, por la sensación, por el sentido corpóreo, quienes han alcanzado la perfección, a través de la sensación, la belleza de la criatura visible es restituida a la alabanza del Creador. O sea, se pueden entender algunos, por ejemplo Abraham, que el orden, la belleza sensible, es expresión de algo que está apareciendo. Entonces, la mujer simboliza, es consecuencia del pecado y a la vez es la posibilidad del retorno. Ahora, yo creo que hay que distinguir dos cosas en relación con el texto, con el anteúltimo. Dos desconocimientos, si se quiere. Que eso no sé si Eriúgena lo distingue claramente. Por ahí le parece obvio. Una cosa es el desconocimiento es esencial que tiene el ser humano de sí mismo. No puede conocerse y no podrá conocerse. O sea, no es que en algún momento ese desconocimiento puede ser subsanado. Y otra cosa es
el desconocimiento que tiene de sí mismo en cuanto a imagen de Dios. Justamente, ¿por qué tiene ese desconocimiento? Porque cree que es un qué. Entonces, ese desconocimiento sí puede ser subsanado. Es el destino del hombre, subsanar ese desconocimiento. Darse cuenta que es imagen. Por ende, darse cuenta que no es un qué, que no es algo, que no es una cosa. El otro desconocimiento, eso que él llama el divino desconocimiento, eso es lo máximo a lo que puede llegar. Justamente cuando se dé cuenta que no puede conocerse. Pero puede darse cuenta de eso. Que no puede conocerse. Esos son los que han alcanzado la perfección. O sea que el fin sería alcanzar el desconocimiento, o sea, desconocerse a sí mismo. Esa es la meta. Exacto. Poder entender que uno no es una cosa. En realidad está mal todo esto que estoy diciendo de que uno no es una cosa, porque también uno de los puntos centrales es que las cosas no son cosas. Entonces, en realidad es una forma de decir que uno no es una cosa. Digámoslo con las palabras que él usa. Darse cuenta que uno no es un qué, que uno no es un algo finito, determinable, y que por ende pueda entrar en el intelecto de alguien, de uno mismo. Mientras pensemos o creamos que podemos ser conocidos, y un poco medio como, creo que como para Diógenes sería como lo que los existencialistas llaman la inautenticidad. O sea, el inauténtico vive creyendo que sabe quién es. Ese es un estado que puede corregirse, si se quiere. Y alcanzar esa otra autenticidad, que es la de darse cuenta que no sabemos qué o quiénes somos. Y eso es lo más alto. ¿Y por qué es posible, para unirlo con la charla que hemos tenido al principio? Porque tenemos esa posibilidad, tenemos ese conocimiento de todas las cosas. ¿Y cuál es el conocimiento más cabal que podemos tener de cualquier cosa? Darnos cuenta que no es un algo limitado. Ese es el mejor conocimiento. Y esto se vincula con ese comentario del discípulo. Ah, esa es la mejor definición del hombre. Y no solo del hombre, sino de todas las cosas. O sea, ¿cuál es la mejor definición? Darse cuenta de que no hay realmente definiciones. Porque sería como pensar en el logos, o pensar al logos divino, al hijo, a la sabiduría, como una cajonera. ¿No? Bueno, acá, ¿no? Tipo la cajonera del viaje de Chihiro, ¿no? El tipo que tiene todas las manos, ¿no? Y sería como una forma errónea para Diógenes de pensarlo, porque eso negaría la simplicidad del principio, básicamente. Entonces, si el principio es realmente simple, en el principio, una cosa no puede ser distinta de otra. Y eso número uno. Y número dos, y este es como un poco el corazón del diogenismo, una cosa no puede ser distinta de otra, pero el principio tampoco puede ser distinto de la cosa que contiene. Porque entonces, no solo sería una cajonera, sino que sería también como una bolsa, el principio, ¿no? Está todo ahí, pero al principio es la bolsa, no se mezcla con lo que está dentro, digamos. Sería otra manera de fraccionar, de pensar al principio como un no principio. O sea, hacer del principio o una bolsa o una cajonera. Y todo en el Diógenes va en contra de eso. Entonces uno podría decir, bueno, todas estas
reflexiones antropológicas, se deducen o deberían poder deducirse siempre de esta concepción fundamental: el principio es simple. Todo debería poder ser deducido de ahí. Y cuando, qué es lo que está mal, qué es lo que no es pensar correctamente, cualquier tipo de doctrina, pensamiento, idea, que conduzca a pensar al principio como un no principio. O sea, al principio como algo compuesto, múltiple, no simple. Por eso, para ir retomando las cosas que vimos, por eso tanto hincapié en ese texto, que creo que es el más difícil del libro cuarto, en el que él trata de mostrar que el pensamiento y el objeto del pensamiento son idénticos. Y que en esta tríada de pensamiento, objeto de pensamiento, o pensamiento, objeto de pensamiento, hay una mediación, que sería pensamiento, objeto de pensamiento, representación del objeto de pensamiento, o sea, pensamiento, objeto, representación o noción, que en esta tríada también hay una unidad fundamental. Entonces, todos los objetos responden en última instancia, en el logos, a una única notio, una única noción. Pero esta notio, esta noción, respecto del principio, no puede ser algo distinto. Y a la vez, esta notio respecto de esta multiplicidad, no puede ser algo distinto. Eso es lo que él quiere mostrar. Que yo no sé si realmente lo llega a pensar absolutamente en ese pasaje tan largo que leímos. Creo que es un pasaje muy problemático y que no es tan logrado como otro pasaje del libro tercero, que es equivalente, que es el momento en donde él está haciendo el análisis de la expresión creatio de Nilo, y justamente está queriendo mostrar lo mismo. O sea, que las cosas en el principio, las cosas creadas en el principio, son el principio. Y este punto, a pesar de que cuando uno empieza a leer todas estas cosas y todo suena o muy parecido a Gregorio de Niza, pero creo que esta idea como muy sal es muy propia de Eriúgena y tiene que ver con esta mezcla, esta fusión, o no sé, este diálogo entre fuentes latinas y fuentes griegas. En la modificación que Eriúgena introduce en la doctrina de Agustín. Para Agustín, las ideas, las rationes, son el logos. El logos es las rationes. Y en este sentido, las rationes son increadas. Para Eriúgena, el logos es las rationes son el logo y las rationes son creadas. Entonces, eso termina, digamos, o tiene como consecuencia esta especie de panteísmo de base en el que las cosas son siempre algo más que sí mismas. Y ese algo más que sí mismas es infinito. Entonces, no son un qué. Sí son un qué en el mundo en el que vivimos.
Y está bien, esos son los accidentes. Es la única manera, digamos, es un aparecer. Y el aparecer es real, no es no real. La prueba de que el aparecer es real es el último texto que leímos, el cortito. Si ese aparecer no fuera real, no podríamos, a partir del aparecer, partiendo del aparecer, remontarnos a lo que no aparece. Si ese aparecer fuera ilusorio, fuera Matrix y toda esa doctrina. ¿Por qué podemos volver? Y nos dice Diógenes, que no es ningún tonto, girar en torno de lo desconocido. Pero Diógenes no dice que esta vuelta sea conocer el principio, no, porque sería incoherente con lo que está diciendo. Dice que lo que el intelecto, dice Diógenes, es un movimiento alrededor de lo desconocido. Eso es lo máximo a lo que puede llegar el ser humano. No a conocer lo desconocido. Entonces, insisto, si la parte de fanía, de la teofanía, fuera ilusoria, no sería posible esto. Entonces, es tan real lo que yo estoy diciendo como lo que no estoy diciendo ni puedo decir. Y porque es real lo que estoy diciendo, según la lectura de Diógenes, idealmente las otras personas pueden entender lo que estoy diciendo, desvestirlo de su determinación y entender o llegar a algo que no tiene forma. Bueno, ese sería como el resumen que puedo hacer. Pero tenemos como 20 minutos para preguntas. Yo quería preguntarte, a ver si podés como volver a repetir esta cuestión de por qué no sería como una Matrix, o sea, por qué, en qué sentido. Yo no vi Matrix, pues, así que no, en realidad no. Tengo entendido que como que estamos en una computadora y que lo que parece no es algo así. Es como, Sí. y a la vez esa idea básica la vinculo con otra idea básica que tengo de la filosofía hindú, donde está el velo de Maya, ¿no? Y que todo es una ilusión, pero que tampoco sé si es toda la filosofía hindú, porque imagino que tienen 2.599 escuelas y que seguramente debe haber 2.500 escuelas que dicen que no. Pero bueno, pero como ese cliché que tengo en mi cabeza no corresponde a lo que dice Diógenes. O sea, no es que para Diógenes el mundo sensible es una ilusión en el sentido de algo que no tiene consistencia y es algo que parece ser real, pero no lo es. Para Diógenes es totalmente real. Por eso digo, para Diógenes no sería una ilusión, sino un aparecer. O sea, justamente no es, pero no una apariencia en el sentido de lo que nosotros llamamos apariencia. O sea, algo que no tiene que ver con el ser de las cosas. No, para Diógenes un aparecer en el sentido de un manifestarse. Y eso es muy real. Es totalmente real. Lo que pasa es que... ahora me contás. Lo que pasa es que la manifestación de algo para Diógenes es necesariamente, no por error, la negación de ese algo. Entonces, Dios al crear se manifiesta. Pero entonces, ¿qué pasa? Al crear se finitiza. Lo infinito se finitiza. Lo infinito se niega. Mi esencia es el intelecto, pero mi intelecto no tiene forma. Pero para hacer esto que estoy haciendo ahora, estoy formando mi intelecto. O sea, lo estoy negando. Entonces, en la manifestación hay necesariamente una negación de lo que se quiere
manifestar, de aquello que se está manifestando. Pero para Eriúgena esto es así, no es que hay un error. O sea, no es que yo no me sé expresar y que entonces termino diciendo lo contrario de lo que quiero expresar. No hay otra manera que esa para Eriúgena. Y para Eriúgena todo esto es motivo de júbilo. No es un tipo que sea un pesimista. Al contrario, es como maravilloso para él. Justamente es maravilloso porque significa que hay en el universo ese otro aspecto que es infinito, que no tiene forma y que para nosotros nunca la va a tener. Para nadie nunca la va a tener. Y eso es lo más excelente. Es lo mejor de todo para Eriúgena. Genial. Entonces, hago dos preguntas más relacionadas con esto. Primero, Eriúgeno en algún momento da alguna razón o algún motivo que supone, ¿no? Por la cual este desconocido decidió negarse a sí mismo en la manifestación. Esa es Es una buena la pregunta, pregunta. sí. Y otra pregunta que se relaciona con esto, ¿cuál es el rol de la segunda persona de la Trinidad, Cristo, como encarnación de esa divinidad? ¿Y qué rol juega en esta manifestación y negación de ese ser desconocido? Mm. Bueno, respecto a la primera es muy importante. Y hay dos posibilidades de entenderlo. Hay en las actas de un congreso que hubo sobre Eriúgena, que se llama Coto y la historia de la filosofía, que es un libro verde que está en la sección muy grande. Hay un artículo de eh, Moró, el que escribió Aristóteles y su escuela, ese libro, ese manual de Eudeva, ¿sí? Tiene varios manuales, Moró, Joseph Moró, que es excelente, tiene otros libros muy buenos que yo sobre, no sé, El alma del mundo, de Platón a los estoicos, es tipo como brillante. Y tiene un articulito sobre Eriúgena. Muy bueno el artículo. Y en el artículo se hace hincapié en lo siguiente, y es que Eriúgena dice que crear no puede ser considerado como un accidente de Dios, porque entonces Dios sería compuesto, tendría accidentes. Entonces, lo que dice Moró finalmente va en el sentido que es posible ir en ese sentido, de que crear es algo esencial para Dios. Entonces, llega a esta idea según la cual Dios no puede no crear, Dios naturalmente, por esencia, crea, y entonces llega a esa idea. El tema es que esa idea, uno puede llegar a esa idea, pero el tema es que cuando uno llega a esa idea, pasa lo siguiente, que es, a la flauta, entonces sabemos algo, no es que no desconocemos a Dios, no es que no sabemos qué es Dios, sabemos algo grosso de Dios, sabemos que no puede no crear. Esto tiene que ver con el motivo, ¿no? Al final de esa conferencia hay una discusión. Y el que habla es Trullar, el especialista en Plotino y en Proclo, que también es especialista en Eriúgeno. Y es muy interesante lo que dice. Ahora se los muestro, a ver si... Un segundito.
Ahí va, está abriendo. Este es el texto. Es muy bueno el texto y es bastante particular porque no es un especialista en Eriúgena, ¿no? Entonces se nota que pensó los textos, todo, ¿no? Y aparte es un gran conocedor de la tradición, o sea, es muy buen texto. Y vamos al final. Este es el texto de Trullar. Las dificultades que usted señala, ¿cuáles serían las dificultades? Justamente esta que les dije recién, que bueno, finalmente parece que sabemos algo muy importante acerca de Dios. Sabemos que por esencia no puede no crear. Las dificultades que usted señala serían por lo menos traspasadas, ¿no? Bueno, si usted pusiera en primer lugar, o si usted le diera prioridad a la teología negativa, pues el creador, que es correlativo de su creación, porque todo el texto va en ese sentido, como que no hay creador sin criatura. El creador, que es correlativo de su creación, la causa que depende de sus efectos, es ya, este es el punto, una procesión que lo inefable se da, se acuerda a sí mismo. O sea, que cuando hablamos de crear, ya estamos en el ámbito de lo que se puede decir. Estamos ya en el ámbito de la teología positiva. Dice, Eriúgena lo repite, y es verdad, lo repite siempre, Dios se crea desde sí mismo. El Dios que se manifiesta y se conoce a sí mismo a través de las teofanías no existe sino por y después de una iniciativa por la cual el no ser por excelencia se hace pasar a sí mismo, se hace traspasar a sí mismo de la negación a la afirmación. Negati affirmatio. Esta iniciativa es idéntica con el fiat creador, con el que se haga. La deidad permanece escondida, pero se expresa en una iluminación periférica que la hace entrar, es buenísimo, que la hace entrar en la sintaxis de las significaciones. Esa sintaxis de las significaciones es el universo. Desde este momento, a partir de esto, lo absoluto no queda contaminado por el relativismo del discurso y el panteísmo es radicalmente eliminado. Bueno, de alguna manera es la respuesta exacta a lo que vos estás preguntando y es lo que yo podría decir, que existen estas dos opiniones. Creo que la de Trullar es la correcta. O sea, siempre que puedas decir algo sobre por qué, vas a estar violando la teología negativa. Entonces, Eriúgena en eso es bien claro. En el libro 2 dicen, se pregunta explícitamente lo que vos preguntás. ¿Por qué Dios crea? Y Eriúgena dice, no puedo decir por qué. Si dijera por qué, se viene todo abajo. Lo único que yo puedo tratar de entender es qué es lo que pasa ahí. ¿Qué quiere decir crear? Pero ¿por qué crea? ¿Cuál es? Y bueno, eso sería toquetear eso, digamos, hacer de Dios no Dios. Si yo pudiera decir eso. En un momento, sin embargo, en el libro 5 dice algo que después creo que Nicolás de Cusa repite, como que Dios hizo el universo para... Es una idea bastante fea, que Dios hizo el universo para ser alabado, ¿no?
es como una idea bastante despreciable, ¿no? O por lo menos no lo deja bien parado a Dios. Pero eso no tiene continuidad. Me parece que lo que dice Trillar es el punto realmente que va con todo el pensamiento de Diógenes. Eso es lo que te puedo responder. Claro, No me acuerdo. lo estuve como también pensando pensando un poco en el libro de Dionisio Areopagita, sobre los nombres divinos, que en una parte habla de Eros como uno de los nombres divinos, y dice que Eros, Sí. preexistiendo en el bien de bienes, no permitió que éste permanezca, o que el principio permanezca estéril, sino que desbordara. Sí, Por ahí, Diógenes comenta ese pasaje al final del libro primero. Habla del nombre Amor como nombre posible de Dios. Y es un comentario de ese pasaje de Dionisio. Bueno, ahí queda bien claro que en realidad podemos hablar de... No se puede hablar de un motivo, dice Diógenes, de Dios, porque más que en un sentido figurado, ¿no? O sea, él interpreta eso, yo creo que correctamente, como una disquisición de la teología positiva. Que de hecho por eso es que están los nombres divinos, ¿no? Y no en la teología mística. O sea, Dios puede ser llamado amor porque tiene este impulso, ¿no? Creador. claro, pero las razones del amor tampoco se darían, ¿no? Porque es como el amor es un amor no carente, no hay algo que busca. Claro, sí, sí, sí. Por lo menos no sería el amor platónico, Ujú. digamos. Sí. Bueno, eso es en general, digamos, un tema del pensamiento cristiano, ¿no? Que todas las cosas que un pagano definiría como pasiones y por ende trataría de mantener alejado del universo inteligible, los cristianos todo eso, todo ese ámbito de nociones, el cristiano lo revaloriza. No puede no hacerlo, porque tiene un texto en donde dice que Dios se enoja, bueno, es un tipo como muy complicado Dios en el Antiguo Testamento. Entonces hay que dar cuenta de eso. Y hay como una especie de gesto de recuperar para Dios todas las pasiones. Obviamente, entendidas de otra manera, pero en la práctica, retóricamente, se recuperan, ¿no? Entonces está la cólera de Dios, qué sé yo. Todo eso para los paganos contemporáneos de Dionisio son esas huevadas que se dicen en Homero y que en realidad quieren decir otra cosa. No se puede pensar que un Dios se enoje. Entonces es como todo el esfuerzo de los paganos es, si bueno, no, pero esto lo dijeron los poetas para dar a entender otra cosa, que de alguna manera es lo que hacen los cristianos elevados, ¿no? Pero es claro que en el cristianismo hay todo un gesto enorme, que es de recuperar las pasiones para Dios, no tratar de excluirlas de Dios, porque el texto mismo está lleno de eso, el texto revelado. No me acuerdo igual si tenías otra pregunta después, porque habías dicho dos, pero la segunda no me acuerdo. La segunda tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Sí. Eso es algo que quedó afuera. Igualmente yo les puse un texto en italiano de Gregory que trata específicamente sobre eso en el campus. Pero es algo que quedó afuera porque si no, no podemos ver todos estos puntos. Históricamente, para responder así, más o menos de manera elegante, históricamente, digo, sistemáticamente, Cristo es la manifestación. O sea, es la teofanía más perfecta, si se quiere. Y ahí es bien claro que cuando Dios se manifiesta, incluso a sí mismo, digamos, de una manera tan perfecta, no deja de negarse. O sea, se hace cuerpo, se hace ser humano. O sea, Diógenes no tendría el problema que hubo en Oriente respecto, o estos problemas, digamos,
de estas herejías cristológicas, en el sentido de si hay o no dos naturalezas en Cristo, si Cristo en realidad es como un ser humano disfrazado, ¿no? Es un Dios disfrazado, ¿no? Como que este problema no es de él, porque justamente a él lo que le interesa es la contradicción. O sea, decir que en Cristo hay ser humano y Dios a la vez, digamos. Es la teofanía más perfecta, y ahí se ve que la teofanía siempre es negación, y en un punto tiene que ver, en Cristo está, obviamente, como en la mitología cristiana, afirmada la posibilidad del retorno, en el sentido de que hay un futuro, hay una historia, y que en Cristo se vence la muerte, ¿no? Que la resurrección está garantizada. Pero históricamente también es como el comienzo del retorno en otro sentido, porque está este texto en donde él dice, bueno, ¿qué pasaba antes de Cristo? Bueno, antes de Cristo hubo hombres perfectos que se dieron cuenta, por ejemplo, Abraham, mirando el cielo, se dio cuenta. Pero claro, esto es, si solo hubiera quedado así, serían esos pocos, ¿no? Con Cristo, ese darse cuenta está al alcance de todos, ¿no? O debería estar al alcance de todos, ¿no? Ellos piensan que es así. Y entonces uno diría, bueno, pero entonces ya está todo solucionado. No, porque para Eriúgena, igualmente, el individuo de a pie, tiene que seguir laburando. ¿Y en qué tiene que seguir laburando? En encontrar siempre nuevos sentidos. Encontrar siempre nuevos sentidos en la escritura y en el universo. No basta con que Dios se haya encarnado. Ese es el punto cúlmine de la manifestación divina. Y a partir de ahí no cabe duda para nadie, o no debería haber dudas. Y si alguien tiene dudas, hay que tirarle aceite hirviendo. No cabe duda de que el universo es una teofanía y de que el libro, la Biblia, es el libro. Y que entonces lo que hay que hacer es tratar de hacer esto que hacemos cuando hablamos. Escuchar lo que la otra persona dice, sacar la materialidad, quedarse con el sentido y después sacar el sentido y quedarse con lo que no tiene forma. Eso es lo que hay que hacer con el universo y con la escritura. ¿Cómo se hace eso? Tenés que aprender artes liberales, tenés que no ser vago, un montón, digamos, de requisitos que el común de la gente no cumple. Eso es a lo máximo a lo que se puede entregar el ser humano, y por eso es que, aunque la venida de Cristo y todo el proceso en realidad cósmico, de manera natural, lleve a que todo el género humano va a volver, incluso los perezosos, o sea, van a participar del Reditus. Sin embargo, hay un Reditus general para todos y un Reditus especial, no para todos. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Bueno, Eriúgena. No solo Eriúgena, lo de Eriúgena seguro que va a estar ahí. Y es interesante porque esas personas que tienen esa posibilidad especial de volver, van a alcanzar algo que ni siquiera Adán pudo tener. O sea, el género humano va a volver al paraíso.
En realidad no hubo un paraíso. El paraíso es un destino para Eriúgena. El ser humano va a ir al paraíso. Eso está garantizado. Pero algunos van a ir más allá del paraíso. Esos son los que tienen este reditus especial. De alguna manera de eso trata la homilía sobre el comienzo de Juan. Y el arquetipo de esa posibilidad es San Juan. De eso trata el texto que puso la otra vez Leonardo. Y está ese texto que creo que él justamente trajo, que es muy impresionante, que es cuando él compara a San Juan con San Pablo. Entonces dice, bueno, San Pablo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables. Pero San Juan escuchó la palabra, porque escribió en el principio, era la palabra. Para Eriúgena, el hecho de que haya escrito eso da cuenta de toda una biografía. Entonces, está esa posibilidad encarnada en San Juan. Dice algo así como San Pablo fue arrebatado al paraíso. San Juan fue más allá de todo paraíso. Eso es el máximo absoluto. Y en realidad, y es claro, porque San Pablo lo único que hizo fue caerse de caballo. San Juan es como, para Eriúgena es el símbolo del intelecto. Bueno, eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Entonces, Jessica me decía acá que la idea esa de Maya viene del Vedanta. Bueno, gracias. No, de nada. Yo tenía una pregunta, pero quizás como medio extensa para tratar ahora, pero está esta idea entonces de que toda la naturaleza creada está en la naturaleza humana y que a su vez por estar en toda la naturaleza humana, mediante la naturaleza humana se va a salvar. Y la idea es que, o sea, esta salvación se da cuando llegamos a reconocer, o sea, cuando llegamos a esta, ¿cómo era? Sagrada ignorancia, de que reconocemos. No, a ver, hay que pensarlo, de alguna manera tiene que ver con la pregunta de Ulises, hay que pensarlo en dos planos. Por una parte está la iniciativa individual y por la otra está la historia, en el sentido de que hay un final de los tiempos. O sea, en un momento todo será subsumido en el principio. Y eso es posible porque, entonces es posible para la piedra ser subsumida en el principio, porque el verdadero ser de la piedra está en la noción que el ser humano tiene de la piedra. Entonces, de alguna manera, Diógenes lo que soluciona así es el eterno problema, lo soluciona, de comillas, es el problema de, bueno, ¿cómo es que si todo va a ser subsumido en el principio, y el principio es inmaterial, cómo es que lo material va a desmaterializarse? Bueno, porque ya está desmaterializado desde el vamos. O sea, lo material está hecho de no materia. Esa sería la explicación. Por eso todo va a ser salvado, porque está todo en el pensamiento. Porque su verdadero ser está en el pensamiento. Está bien, y esta salvación refiere. Uy, ¿se escucha bien? Sí, perdón, lo que te iba a decir es que cuando hablas de salvación, eso te iba a decir, él habla de salvación, pero ¿qué quiere decir salvación? Retorno. O sea, que todo va a retornar a la unidad, ¿no? Eso quiere decir salvación. Sí, sí. Entonces, cuando habla de este retorno, se refiere a ese momento histórico.
en el que todo va a volver. Sí, se refiere en primer lugar a ese momento histórico. O sea, y que ya, sí, ya está pasando. Ya está pasando desde el momento, hace 2020 años. Pero a la vez está el tema, este otro carril, el de la iniciativa individual. Entonces, si uno lee, por ejemplo, la homilía, uno dice, bueno, pero ¿y este tipo que hace 2000 años fue arrebatado más allá de todo paradiso y escuchó la palabra, no volvió ya? O sea, no alcanzó eso antes de que terminara la película. Y sí, pareciera que hay casos excepcionales, que no es el de Diógenes, por ejemplo. O sea, no es que él dice, a mí me pasó esto. O sea, piensa que hay individuos a los que les pasa eso. O quizá, tal vez piensa que en realidad San Juan sea un símbolo, ¿no? Más que una persona real. Pero parece que hay, por lo menos, uno podría decir, la posibilidad de que algo de eso ocurra ya, ahora. Claro, que ocurra en casos particulares, como excepciones, digamos. Claro, exacto. Gracias. No estaría mal decir, me parece a mí, por algunas cosas que dice Yugen en ciertos poemas y todo esto ya muy, muy medio sacando la guitarra, que quizás justamente en el arte, en la escritura, pasa algo de eso. O sea, vos estás salvando la materialidad de las cosas, las estás salvando. O sea, estás haciendo de algo otra cosa. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, ¿alguna preguntita más? Entonces, terminamos. Y lo que faltaría es, yo creo que el martes que viene, ¿no? Hay como tenemos una última reunión de cierre general, digamos, ¿no? Pero terminamos ahora con el dibujo. Bueno, cualquier cosa me escriben, tienen la bibliografía en el campus, si no. Yo tengo una pregunta técnica nada más. Sí. ¿Podemos Sí. excedernos un poco del límite que es 100, 1000 palabras? Sí, claro, sí. Va, si excederse son 2000. No. Pero, ok. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el martes. Sí, yo el martes voy a estar en la reunión. Chao. Adiós, Chao. gracias, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos.